Jesús de Nazaret para mí fue un buscador muy precoz y fruto de esa búsqueda, bueno, empezó a adentrarse en el misticismo. El misticismo promueve la inteligencia intrapersonal, por citar a Howard Gardner. Es decir, la inteligencia que te permite relacionarte dentro de ti contigo mismo. Gestionar emociones, observar pensamientos, cuestionar creencias, ir quitando capas y capas y capas y capas y capas y capas de la cebolla con la que hemos sido condicionados por la sociedad para empezar a escuchar tu voz interior. Hay mucho ruido dentro de nosotros, muchísimo ruido, ¿no? No sé vosotros, pero cuando yo empecé a escucharme a mí mismo, ostras, oía la voz de los sacerdotes, oía la voz de la tele y sobre todo la voz de mis padres, ¿no? Unos padres que en su día también fueron niños y que también tuvieron padres y que también fueron condicionados. ¡Qué casualidad! Por otros padres católicos no practicantes, ¿no? Entonces, insisto, Jesús lo que quería es que fuéramos libres, totalmente libres, de la voz de la sociedad, para poder escuchar nuestra propia voz interior. Y ese es el ámbito de la mística, de la experiencia. Eso no se puede aprender en una conferencia ni en un libro. Eso no es algo que se crea o no se crea, es algo que has experimentado o no has experimentado. Por más que te explique a qué saben los frutos de los baobabs, es un dicho de Madagascar, nunca sabrás a qué saben hasta que los pruebes por ti mismo. Lo que pasa que estamos en una sociedad hoy en día que ha triunfado el método científico, gracias a Dios, pero para eliminar la superstición, para eliminar un montón de creencias, pues bueno, muy racionales, que gracias a la Ilustración, en el siglo XVII, XVIII, ostras, pues apareció el racionalismo, la lógica, la razón, las palabras y, bueno, todo lo que no se pudiera pues verificar a través de la lógica, la razón, las palabras, era, bueno, esto no existe, esto es una chorrada, esto es una tontería, ¿no? Sin embargo, ostras, la espiritualidad es algo que va más allá de la lógica, de la razón, de las palabras, de las creencias. Es una experiencia completamente subjetiva. Curiosamente, todas las personas que han tenido una experiencia transformadora, todas comparten que han tenido la misma experiencia. Lo que pasa es que cada uno lo comparte con su forma de ser. Entonces, la forma de explicar la experiencia mística es totalmente pues, subjetiva, totalmente diferente. Por eso todos los grandes sabios y profetas utilizaban parábolas, metáforas diferentes y por eso todos los que aparecemos por ahí pues, compartiendo nuestras experiencias por YouTube, cada uno tiene su estilo, porque cada uno es único, pero todos señalan la misma dirección. Es como si todos estamos subiendo una misma montaña, buscando esa cima, esa experiencia mística, esa reconexión con el ser, con la esencia, para ir más allá del ego. Pero cada una de las religiones ha dicho, esta es la única manera de subir la montaña, esta es la verdad. Y se ha hecho lo mismo con el mensaje de este gran sabio, ¿no? Por eso Jesús, que ya sabía todo esto, porque ya pasaba en su tiempo, se convirtió en un filósofo revolucionario. Un filósofo revolucionario. O sea, sus enseñanzas atentaban contra las creencias religiosas y contra los intereses políticos de la época. Es decir, el mensaje de Jesús, si él mismo pudiera explicar a lo que se refería fielmente y lo explicara hoy en un vídeo de YouTube, no creo que mucha gente le siguiera a Jesús de Nazaret. Porque la religión vende mucho. ¿Qué te dice? Hey, yo te resuelvo los problemas, yo me encargo. La espiritualidad te dice, no, no, te lo resuelves tú, tío. Te haces responsable tú. Y eso no vende hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, el Jesús que todos seguimos y llevamos el llaverito y bueno y tal y cual, no es el Jesús que verdaderamente fue. Es una imagen creada pues, para generar un tipo de control social en personas que igual nos han cuestionado sus creencias religiosas. Jesús vino a este mundo para que cuestionáramos la cosmología, la cosmovisión, para que encontráramos nuestra propia verdad, ¿no? Eso sí, se dirigía a personas analfabetas, por eso utilizaba parábolas. ¿No? Entonces, claro, ¿qué promovía Jesús? Pues el amor, la compasión, la humildad, la confianza, la autocrítica, la responsabilidad, el autoconocimiento, la ética, la meditación, la trascendencia del ego, la reconexión con la esencia divina. Promovía estos valores. Lo que pasa es que ya me dirás tú, hablando con un pescado analfabeto, no, el ego es un mecanismo de defensa que has utilizado desde que naciste junto a la charca, ¿vale? Para sobrevivir, ¿me explico o no? O sea, Jesús entendía que no podía utilizar ese lenguaje. El intelecto se ha ido desarrollando muchísimo a lo largo de estos 2000 años y gracias a una buena base pues, intelectual podemos llegar a trascender el intelecto, ¿no? Entonces Jesús fue, insisto, un pionero, un adelantado a su tiempo, ¿no? Y hemos de entender que Jesús no fundó el cristianismo.
Jesús no fundó el cristianismo. Lo fundaron los seguidores de los seguidores de los seguidores. O sea, cuando fue crucificado, sus enseñanzas empezaron a popularizarse y a extenderse por toda la cuenca del Mediterráneo, pero fueron los clérigos y los emperadores los que institucionalizaron sus enseñanzas y crearon el cristianismo. Pero no fue Jesús, fueron otros. Y se hicieron con el control de los derechos de autor, con la marca personal y con el legado y el patrimonio de este gran sabio, ¿no? En el año 313, a través del Edicto de Milán, el emperador Constantino el Grande finalmente legalizó el cristianismo y 200 años más tarde el emperador Justiniano I declaró religión oficial del Estado. En ese momento, imaginaros, religión se casa con el Estado. Claro, eso es un binomio tremendo, ¿eh? Porque ya empezamos a condicionar a las nuevas generaciones desde que nacen con una cosmovisión, una cosmología, una forma profunda de entender la religiosidad, el sentido de la vida, ¿no? Y encima ya basado en la distorsión. Como iremos viendo ya, pues una moral donde te tienes que portar de una determinada manera, cumplir 10 mandamientos, porque si no, fijaros, este Dios que está fuera de ti, este Dios barbudo con una capa blanca que te está observando constantemente y hay 10 cosas que no quiere que hagas, si no las cumples irás al infierno. Y la mayoría de nosotros seguimos creyendo de esa manera. Y nuestra conducta, nuestras decisiones está totalmente guiada por el miedo a ir al infierno. Y a eso le llamamos espiritualidad. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualidad, como veremos, parte del mensaje de Jesús era liberarte del miedo para poder ser amor, ¿no? Para poder amar. Pero insisto, esta distorsión tiene mucho sentido porque en manos del Estado y en manos de las instituciones religiosas utilizan la marca personal de este gran sabio que todos queremos porque todos sentimos que algo de verdad había en sus palabras, pero lo utilizan con otros fines. Control social, amigos. Y se sigue utilizando en pleno siglo XXI, ¿eh? Pero lamentablemente lo que me sabe mal es que la espiritualidad laica está secuestrada por la religión y entonces tenemos una gran mayoría de personas que ven la religiosidad del mundo en blanco y negro. Soy teísta, soy creyente, no he verificado nada, no he experimentado, pero soy creyente y estoy secuestrado, mi mente está secuestrada por las religiones, o soy ateo, soy nihilista, no creo en nada, ¿no? Pero me da la sensación de que está empezando a haber una minoría emergente en la sociedad que está en la zona gris, entendiendo que, oye, son visiones totalmente radicales, pero la verdad se encuentra más en el centro, es una espiritualidad laica, carentes de ismos. Decía Krishnamurti, la religión de todo ser humano debería ser creer en uno mismo, encontrarte dentro de ti, transformarte y sacar lo mejor de ti hacia afuera, ¿no? Como veremos, esto es parte también del legado de Jesús, ¿no? Vamos a hacer un pequeño glosario de conceptos utilizados por Jesús de Nazaret, porque claro, yo voy a empezar a leer lo que otros escribieron acerca de lo que dijo, ¿no? Y todo esto, insisto, o sea, todo esto no es que sean mis propias conclusiones. O sea, una de mis grandes pasiones ha sido la lectura y evidentemente he tenido grandísimos referentes y uno de ellos ha sido Jesús, pero es que luego he tenido otros grandísimos referentes que se han dedicado a analizar la obra de Jesús y que simplemente, como siempre, con pasión os comunico las conclusiones de un montón de personas. Fijaros, cuando habla de Padre o Dios, ¿por qué no lo traducimos por vida, realidad, lo que sucede, lo que es? Cuando empiezas a leer los evangelios y empiezas a sustituir esas palabras que están tan manchadas por la religión y empiezas a sustituirlas por estas, pues igual más coloquiales, más aceptables, más cercanas, vas a empezar a ver el sentido profundo de las enseñanzas de este sabio. Y vas a empezar a entenderlo, porque si no, hay muchas veces que no entiendes nada o lo entiendes en base a la cosmología creada por la religión, por las instituciones religiosas que nada tienen que ver con Jesús, ¿no? El Espíritu Santo es la sabiduría. El Espíritu Santo es la sabiduría. Luego lo analizaremos todo esto. El reino de Dios, ¿no? Que decía, encuentra el reino de Dios dentro de ti. ¿Qué es el reino de Dios? Es la unión y conexión con la esencia divina, con el ser. Y cuando vives desde ese estado se produce un estado elevado de consciencia que te permite actuar de otro modo, de forma más sabia. Entonces, claro, hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero cuando se habla de el Hijo de Dios, quiere decir que en uno de nosotros Dios ha entrado en el Hijo, la consciencia se ha despertado y por eso el Padre está en el cielo, porque claro, cuando creces en consciencia, ostras, gracias al Espíritu Santo, vas creciendo en sabiduría, te haces más consciente y puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Pero Jesús llega a hablar de consciencia, sabiduría, lo que sucede, y seguramente todavía hubiera entendido menos, ¿no?
Bueno, Jesús también tenía, hay que decirlo, también tenía su pequeño ego que yo creo que no trascendió y lo proyectaba en los fariseos. Son mis momentos favoritos. Cuando habla de los fariseos. Fariseos, maestros de ley. Para él era gente dormida con poder, que se cree portavoz de la moral. Era la clase gobernante, tanto política como religiosa. A estos les costaba a Jesús a veces aceptarlos, ¿eh? Tiene unos discursos que luego veremos estupendos. El pecado original. ¿Qué es el pecado original? La identificación con el ego. Todos pasamos por el pecado original. Es que de hecho forma parte del viaje, ¿no? Y por tanto, ¿qué es un pecador? Una persona identificada con el ego. ¿Y qué es un pecado? Pues un error cometido por una persona que está identificada con el ego. Luego analizaremos, ¿eh? El infierno. El sufrimiento, o sea, el infierno es el sufrimiento originado por una mente identificada con el ego. Y el infierno es una metáfora psicológica que se vive no en el más allá, se vive en el más acá, aquí y ahora. Cuando te perturbas a ti mismo, cuando te emborrachas de cianuro, cuando te crees la vocecita del ego, sufres y eso es un infierno. Y sobre todo cuando vives en la ignorancia de no saber ni siquiera lo que es el ego y en la inconsciencia de no querer saberlo. ¿Y qué te hace la sociedad? Toma, pastillitas para salir de ese infierno. Entonces, oye, algunos de nosotros hemos estado en el infierno y eso nos ha despertado la búsqueda del motor hacia una espiritualidad que nos conduzca al cielo. El cielo es la felicidad originada por la reconexión con el ser, la esencia divina que está dentro nuestro y está en todos los seres humanos porque todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Si gracias al Espíritu Santo, pues podemos reconectar con lo que llevamos dentro, ¿no? Otra palabra que sale mucho, la lámpara. Mantener las lámparas encendidas. Jesús fue el creador del mindfulness. Bueno, fue Buda, porque de hecho en algunos evangelios no oficiales se dice que Jesús estuvo en la India y conocía las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? No os lo creáis, verificarlo. La lámpara es la atención plena, es estar vigilante, estar atento. ¿Por qué? Porque si no vendrá ese ladrón que te robará, que es el ego, los pensamientos oscuros que te hacen luchar contra la realidad, ¿no? Y finalmente también hablaba de la sal de la tierra, ¿no? La sal de la tierra. Yo creo que Jesús estaría, no sé, creo que estaría contento viendo que, oye, una conferencia que va a atentar contra la visión que promueve la Iglesia, ¿no? Y que incluso pues también puede llegar a molestar a los ateos, ¿no? Ellos tienen un debate aparte de lo que estamos hablando. Aquí estamos promoviendo la sal de la tierra. Personas despiertas, vivas, felices, comprometidas con el desarrollo espiritual, basado en experiencias que no necesitan intermediarios entre nosotros y Dios, porque Dios está dentro nuestro, ¿no? Eso es la sal de la tierra, ¿no?